Desde que anunciaron el nombramiento de Armando Benedetti en el gabinete ministerial, muchos se preguntan qué es lo que tiene o lo que sabe para que el presidente Petro se la haya jugado por mantenerlo. Al parecer, este miércoles lo demostró. La reforma a la salud, que desde el año pasado parecía estancada e incluso un día antes el panorama era negro, avanzó con el llamado de urgencia del gobierno a que en plenaria de Cámara de Representantes aprobaran 54 de sus 62 artículos. ¿Qué significa esto para el sistema de salud y qué tan diferente es este proyecto del que ya había sido tumbado en su primer intento ante el Congreso? Hoy es jueves 6 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se enfrenta nuevamente contra el presidente Gustavo Petro por una decisión que se toma desde el Ministerio de Ambiente de una resolución que se llama Lineamientos para el Ordenamiento Ambiental de la Sabana de Bogotá. Según el alcalde Galán, se atropella con esta decisión la autonomía regional, es decir, la autonomía de los municipios para tomar las decisiones sobre sus territorios. El proyecto de lineamientos que presenta el ministerio establece proteger algunas zonas de la ciudad bajo medidas ambientales como humedales o lugares de protección especial, lo cual afectaría algunos de las zonas en donde se mueven, entre otros proyectos, el Metro de Bogotá y otros de desarrollo urbano. En ese sentido, el alcalde Carlos Fernando Galán dice que llevará esto hasta acciones legales. ¿Qué puede significar que emprenda esas acciones legales? ¿Y quién puede terminar resolviendo esta puja en la que el alcalde dice que esta decisión frenaría gran parte de los proyectos de movilidad y de desarrollo de la ciudad? ¿Quién tendrá la razón? Lo veremos seguramente en las próximas semanas, los resultados de esta puja que terminaría ante la Corte Constitucional. Este miércoles, cuando empezaba apenas la mañana, era la última oportunidad para tener al Congreso en pleno, a la Cámara de Representantes, para poder deliberar sobre la reforma a la salud. Y el panorama venía sombrío. A comienzo de la semana ni siquiera se sabía en qué momento iban a programar el debate. Y lo que ha ocurrido en las últimas semanas, durante el 2025, por supuesto, después del receso legislativo. Antes de ese receso legislativo, como estaba detenida la votación, el panorama de la reforma a la salud era sombrío. Sin embargo, aparece Armando Benedetti y empieza a mover sus fichas, empieza a reunirse con gente de la Cámara de Representantes. Y este miércoles se establece una petición de llamado de urgencia para que se debata la reforma a la salud. Y en cosa de unas horas se pasó de no tener ningún avance a haber ya votado 54 de 62 artículos, dejando algunos de los más difíciles para lo último, pero de todos modos, ante la posibilidad de que el proyecto de reforma a la salud sea aprobado en Cámara de Representantes. Ya vendrá un proceso más complejo con el Senado, pero es el efecto Armando Benedetti. ¿Qué fue lo que logró el ministro del Interior? Estamos con Edwin Caicedo, periodista que cubre salud para el Tiempo, experto en este tema y quien ha estado siguiendo el avance de esto. Edwin. Muchas gracias, Carlos. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el principal avance en lo que se ha votado y se ha aprobado momentáneamente en Cámara de Representantes? Hoy el escenario es totalmente distinto. El martes lo que vimos fue un montón de acciones dilatorias, sobre todo de la oposición. La oposición llegó con un montón de recusaciones, de hecho más de 80
congresistas fueron recusados, al final el quórum se terminó rompiendo, faltaron 2 votos, y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, tuvo que parar el debate para que no se perdiera lo aprobado con el proyecto de los municipios PEDET, pero un día después todo cambió, apareció un factor mágico en este gobierno que se llama el factor Benedetti, que pone a temblar a todo el mundo, y Benedetti llegó diciendo que hoy se iba a debatir, entonces pidió que se hiciera un llamado de urgencia e insistencia, que son 2 cosas. Primero, ahora el primer punto de todos los debates de la plenaria va a ser la reforma de la salud, y segundo, el único punto además de los debates de la plenaria va a ser la reforma de la salud. O sea, discutimos o discutimos. El objetivo de Benedetti con esta acción es que la plenaria se concentre en la discusión y apruebe los artículos que faltan, que son exactamente 32. Nos faltan 32 artículos de lo señalado por el gobierno, y sobre todo están los artículos más polémicos, como las funciones de la ADRES, el tema de financiación, cómo se va a mover la plata, cómo van a quedar las GPS en el nuevo sistema, digamos esos puntos polémicos que no han llegado y que durante el primer paso del proyecto por el Congreso fueron los que más afectaron su discusión, son los que hoy faltan por debatir y aprobar. Pero con el ritmo que le acabamos de dar y que Benedetti acaba de meterle a la discusión, lo más probable es que esta semana, así como él lo pide o como él lo pidió, se logre la aprobación del proyecto. Esto en Cámara de Representantes, de todos modos le falta un camino largo, un camino complicado al proyecto de reforma de la salud para que sea una realidad. Sí, todavía nos faltaría que llegara a la Comisión Séptima del Senado, que es realmente el lugar donde puede caer. Y fue, de hecho, el lugar donde cayó en tercer debate cuando se presentó por primera vez el proyecto de reforma de la salud. Fue hasta ahí donde llegó. Ahí hubo un grupo de senadores que se opusieron al proyecto, que dijeron que había muchas cosas para corregir. Supuestamente luego de eso se hicieron unas mesas técnicas en las cuales el gobierno dice haber corregido eso, pero los técnicos y los expertos y los gremios y las sociedades y algunos congresistas siguen insistiendo en que de fondo el proyecto sigue siendo el mismo, y el ambiente político dice que por ahora lo más posible es que vuelva a suceder lo mismo. Es decir, que el gobierno logre aprobarlo en la plenaria de la Cámara. El gobierno tiene mayorías en la Cámara, puede lograrlo. Si hay un impulso, se puede aprobar. Sin embargo, cuando llegue a la Comisión Séptima del Senado, pueda caer. Y una cosa que puede poner a tambalear la discusión es que, de hecho, esta semana el ministro Benedetti pidió una reunión con el presidente del Senado, probablemente para hablar de estos temas, pero lo dejó plantado. Tremendo. Pero Edwin, para nuestros oyentes, para todos nosotros, ¿qué es lo que tiene este proyecto que es distinto del anterior, del que llegó hasta el tercer debate en el Senado? Es decir, ¿esto es diferente en qué? ¿O por qué el panorama puede ser distinto para esta reforma? Más allá del efecto Benedetti, ¿qué es lo que tiene este proyecto que podría ser hacer un proceso distinto al fallido intento inicial? Carlos, realmente de fondo el proyecto, así como dicen los técnicos, los expertos, las sociedades, los gremios, sigue siendo el mismo que se presentó en un principio de más de 100 artículos. Lo único que se hizo fue reducirlo, achiquitarlo, presentarlo como en una versión petit para que fuese, digamos, más digerible por el Congreso, pero de fondo y más sencillo de aprobar, ¿no? Porque si uno tiene más de 100 artículos y tiene que poner a la plenaria que vote más de 100 artículos, pues se le va una vida entera, se le van 40 legislaturas en tratar de aprobarlo. Pero si uno tiene un grupo muy chiquito de artículos y va aprobando por bloquecitos de 5 o 10 artículos, pues avanza muy, muy rápido y puede lograr la aprobación de un proyecto de ley en apenas una semana, que es lo que busca el gobierno con este nuevo proyecto. Este proyecto de fondo lo que cambia es la forma en la cual funciona el actual sistema de salud, vuelve al Estado un gran superpoderoso, a las EPS las convierte en unos gestores administrativos, digamos, de los afiliados, de los usuarios, y les quita el riesgo en salud. Es decir,
a futuro si este proyecto logra aprobarse, si pasa sus 4 debates y luego pasa la revisión de constitucionalidad y si luego es firmado por presidencia. Si todo eso llega a pasar, lo que pasaría es que ya no estaríamos afiliados a una EPS, sino que estaríamos afiliados a una gestora. Esa gestora haría los trámites administrativos por nosotros, pero nosotros no nos quejaríamos ante esa gestora, sino en teoría ante el Estado. Es el Estado el que debe responder por nuestra salud, pero además es el Estado el que debe pagarle a los hospitales y clínicas, que ha sido la gran queja de los expertos, porque dicen que si hoy con las EPS que distribuyen el riesgo a través de las distintas entidades en los pagos y hacen las auditorías y tienen miles de personas revisando todos esos billones de pesos. Recordemos que el sector salud no mueve miles de millones, sino billones de pesos. Hay corrupción, sí, pero si hoy pasa así, imagínense cómo sería si eso lo hace una sola entidad, que en este caso sería la ADRES. La ADRES hoy es una entidad muy pequeña, que requeriría crecer muchísimo en una gran cantidad de funcionarios públicos y tendría que, en teoría, convertirse en una mega EPS que se encargaría de pagarle a todos los hospitales. Y las personas, nosotros, entonces cambiaríamos a estar afiliados a una clínica que sería ese lugar que quede cerca de nuestra casa, donde nos atenderían siempre. Por urgencias, en teoría, a uno lo seguirían atendiendo en los hospitales y clínicas del lugar donde uno esté, porque en teoría el seguro de salud debería responder, pero para los temas de citas médicas y demás, digamos, si yo vivo en el norte de Bogotá, pongamos en un barrio como Colina, entonces me tocaría una IPS, un hospital o clínica que quede dentro de esa zona. Yo no podría ir a atenderme o escoger que me atiendan en Chapinero o que me atiendan en alguna otra zona, porque yo tendría esa zona asignada, que ha sido otra de las quejas. También, como se les da mucha relevancia a los pagos, la queja de las IPS es qué tanta capacidad tiene, de los hospitales y clínicas, de qué tanta capacidad tiene el Estado para suplir lo que hoy le cuesta a empresas gigantes como 9PS, como Sanitas, como Sabia Salud, que son empresas que tienen miles y miles de empleados encargados de contaduría, de auditoría, de revisión, y que luego son auditados por el Estado. Es decir, es pasar todo el trabajo que hacen un montón de empresas privadas a que lo haga el Estado, sin que todavía el Estado esté preparado, ¿no? Hay que dejar claro que aún si aprueba, el Estado todavía no está preparado para hacerlo. De acuerdo, esto se lo preguntaba porque en esta ocasión parece que hay sectores menos reacios al proyecto, es decir, como más abiertos a la conversación, más abiertos a darle curso a la propuesta. Sí, una de las cosas que vimos ayer es que había unos sectores, el martes, es que había unos sectores liberales pidiendo que se avanzara con la discusión y había otros sectores liberales pidiendo que se frenara la discusión hasta que se resolvieran las recusaciones. Ahí lo que se ve un poco es cómo se ha movido la política en el tema de las cuotas ministeriales, cómo el gobierno ha tratado de mover algunas fichas de los partidos para que los partidos también le jueguen esa lógica de aprobar y avanzar con la discusión del proyecto. Sin embargo, lo que hizo la oposición ayer, sobre todo Cambio Radical y Centro Democrático, fue impulsar todas esas recusaciones, no solo contra las bancadas grandes, como la U y los liberales, que han sido los relevantes en la aprobación del proyecto, sino también contra otros congresistas que no son, que digamos son graneaditos, ¿no? Entonces, unos cuantos de los verdes, unos cuantos de los conservadores, unos cuantos de curules de paz, digamos, intentar frenar el máximo posible de congresistas para que no se lograra discutir. Todo eso se resolvió este miércoles y por eso hoy la discusión sí está avanzando. Bueno, Edwin, ¿y qué vendría para el proyecto? Es decir, si el efecto Benedetti hace que este proyecto entre, que pase por la Cámara y llegue a Senado, vendría lo del Senado, por supuesto, y además, ¿qué vendría después? ¿No? Es decir, ¿cuál vendría siendo su proceso?
digamos que Benedetti logra generar un terremoto, cambia toda el escenario que se tenía de la reforma de la salud y como siempre sorprende a todo el mundo porque si para algo es bueno Benedetti es para sorprender. Y vemos que pasa la plenaria de la Cámara como podría suceder esta semana. Es probable que veamos una aprobación. Luego pasaría a Comisión Séptima del Senado, donde la cuestión es mucho más difícil, donde no logró avanzar el proyecto en su primera presentación. Y si digamos que en la Comisión Séptima del Senado, donde las mayorías son de partidos que no están de acuerdo con el proyecto, pero digamos que logra avanzar, entonces llegaría a la plenaria del Senado, donde el gobierno no tiene tantas mayorías ni tiene tanto movimiento como si lo tiene en la plenaria de la Cámara. Pero de nuevo, supongamos que Benedetti también pone mensaje de urgencia e insistencia, se mueve muy bien, convence a todo el mundo de que este es el proyecto que necesita la salud colombiana para que no tengamos cáncer de aquí a 2050 como ha prometido el Ministerio de Salud y que debe aprobarse. Si eso sucede, el gobierno podría, si avanza con rapidez y si logra destrabar el proyecto, aprobar en esta legislatura el proyecto. Habría que ver si, uno, el gobierno tiene la fuerza política para pasar el tercer debate en la Comisión Séptima, que es probablemente el gran muro que debe batallar, y dos, si luego tiene las fuerzas para movilizar a la plenaria del Senado. Ahí hay dos muros muy grandes, pero el primero que tiene que romper es el muro de la Comisión Séptima, que no lo dejó pasar la vez pasada y que en esta ocasión también parece estar, digamos, no dispuesta a permitir que vuelva a avanzar el proyecto. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast del Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.